de la negación a la libación. ¿Qué es una libación? Para de pronto el que no conozca el término, es un sacrificio. Pedro tuvo ese proceso de estar en lo más bajo, negando a nuestro Señor Cristo y ser exaltado y puesto como dirigente de los apóstoles. En Filipenses 2:17 dice: y aún si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo con vosotros. Algo importante, algo que tenemos siempre que resaltar, es que la Biblia es un libro verdadero porque es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de historia, no es un libro de geografía. La Biblia no es un libro de aventura, ni es un libro de héroes. Por eso, nuestro Dios no guarda el secreto de nadie en cuanto al pecado cometido. La Biblia muestra personas como nosotros que han sido llamadas por el Señor. Tenemos que entender que si estamos aquí hoy no es porque nosotros hayamos querido. El amor de Dios nos constriñe, dice la Biblia. Dios nos atrae y Dios es el que nos guarda. Nadie debe decir, nadie puede decir que tiene lo que tiene por sus fuerzas, porque sus méritos lo han traído hasta aquí, porque es la gracia de Dios la que nos sostiene. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Entonces, en la Biblia, el Señor no esconde los errores que las personas han cometido, lo muestra para que veamos que también fueron personas como nosotros. No escondió el error de David, de Daniel, de nadie, de José. Nosotros vemos el caso de Pedro, como siendo un hombre de gran fuerza, con una gran personalidad, y terminó negando a Cristo. Entonces, nosotros siempre que recordamos a Pedro, y esto es algo muy recordado aún por la gente inconversa, la negación de Pedro. Y para nosotros también puede ser muy fácil juzgar a Pedro y decir: Pedro negó a Cristo, yo no hubiera hecho eso. Pero nosotros hemos sido expuestos a esa misma situación en la que estuvo Pedro. Pedro es un ejemplo de esa persona que cae, que niega a Cristo y sin embargo Cristo lo ama. El mismo Judas, cuando lo fue a buscar, él le dijo: amigo, Dios nos ama. Y esto no debe tener duda, Cristo nos ama. Independientemente de que tenga que castigarnos, que tenga que darnos con vara, que tenga que disciplinarnos, Cristo nos ama. Nosotros vemos que en una iglesia muchas personas llegan y se van. Con cualquier pastor que hemos compartido, con cualquier hermano que hemos hablado aún en otras ciudades, en cualquier parte del mundo pasa lo mismo. Muchas personas pisan una iglesia y se van y no permanecen y buscan otra y otra y otra. ¿Pero por qué? Porque mucha gente culpa a la iglesia. No me gusta la palabra que comparten, no me gusta el pastor, no me saluda a nadie, esas alabanzas son aburridas, no sentí nada. Judas tuvo el mismo maestro, Jesús, lo traicionó. Pedro también tuvo a Jesucristo y lo negó. Entonces, el problema aquí no fue el pastor. Cristo, el máximo exponente de la palabra, y fue negado y traicionado. Ahora, ¿por qué Pedro negó a Jesús? ¿Se avergonzó? Esa sería la pregunta. Pero la respuesta realmente, él creía en Jesús. Pero él fue débil, fue diferente. Cuando nosotros miramos la trayectoria de Judas y la trayectoria de Pedro son diferentes. Pedro estaba convencido de quién era él. El Espíritu Santo se lo había revelado. Pero Judas robaba la bolsa. Vemos cómo personas hacían diferente, pero se encuentran en un momento aparentemente parecido. Y termina Pedro negando a nuestro Señor. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Que confió en sus fuerzas, que desconoció su humanidad y lo débil que podemos ser nosotros. Pensaba que era autosuficiente. ¿Qué es esto? Creer que solo podemos.
Como cuando el niño está aprendiendo a vestirse y dice, mami, yo puedo solo. Yo puedo comer solo, yo me puedo poner los zapatos solos. Pero nosotros no podemos decirle a Dios, Señor, yo puedo solo. Porque si tú no vas, yo no iré. El Señor le dijo, vayan y peleen ustedes, le dijo Israel. Si tú no vas con nosotros, no iremos. Entonces, aquí el problema está en la autosuficiencia, en creer que sus fuerzas eran suficientes. Entonces, ¿cuál era la mejor cualidad de Pedro? ¿Cuál era su virtud? Su fuerza, su ímpetu, su valor. Pero su mayor defecto, ¿cuál era? Su fuerza, su ímpetu, su valor. Porque así como el Señor utiliza cualidades positivas en nosotros para su nombre, para exaltarlo, el enemigo también puede coger eso y convertirlo en un defecto. Si usted es muy hábil en algo, puede terminar confiando que esa habilidad es suficiente y no necesitar a Dios. Entonces Dios toma de cada persona esas características, pero el enemigo también. Pedro creyó que él era suficiente. Sin embargo, Jesucristo nuestro Señor lo conocía y sabía los límites de Pedro, pero Pedro no los conocía. Cada uno de nosotros debe saber cuál es su límite. Nosotros debemos conocer hasta dónde podemos llegar y no exponernos a situaciones que nos hagan caer. Nadie debe decir, yo voy a aconsejar a esta hermana que está sola. Ella me necesita y yo me puedo controlar. Yo voy a entrar a este sitio, yo voy a hacer esto porque es que yo me controlo. Porque después viene la caída. Cuando nosotros comenzamos a confiar en que nosotros tenemos la capacidad, yo me controlo, yo me puedo tomar una cerveza porque yo me controlo, y yo puedo entrar a ese baile porque yo me controlo y no pasa nada. Ahí estamos más cerca de caer. Entonces, tenemos que cuidarnos con eso porque nuestro Señor sí sabía quién era Pedro y se lo dijo desde un principio, tú me vas a negar. Pero Pedro no le creyó, siguió creyendo en él mismo. Engañoso es el corazón. Pero aparte de eso, Pedro se creyó mejor que los demás. No solo confió en sus fuerzas, sino pensó que eran mejores sus fuerzas. Sin embargo, en Pedro había un gran amor por Cristo. Las Escrituras dicen que a pesar de haberlo negado, él lo siguió. Entonces, nosotros, siendo Pedro, si hubiéramos seguido a Jesucristo después de negarlo, muchas veces nos avergonzamos. Y nos avergonzamos más de lo que acabamos de hacer, que terminamos huyendo. Pero Pedro, a diferencia de los demás, Pedro no huyó. Había algo en él que aunque lo negó, él decía, tengo que seguir. Entonces, nosotros vemos que Pedro fue soberbio. Pedro fue soberbio cuando el Señor le dijo que todo eso iba a pasar. Proverbios 16:18 dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes que una persona caiga, su arrogancia y su altivez lo hacen creer. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando uno piensa que es mejor que los demás, cuando uno piensa que tiene mejores méritos, está más cerca de la caída. Proverbios 16:18. Entonces Pedro llegó a tener soberbia en su vida. Él pensó que era suficiente seguir a Cristo con las fuerzas humanas. Pedro llegó a pensar que lo demás no importaba, que solamente con que él estuviera seguro de eso, pero no descansó en Cristo. Jesús sabía las debilidades de Pedro y lo amaba así como nos ama a nosotros, a pesar de nuestras debilidades. Lo llamó y le dijo, te haré pescador de hombres. Jesús sabía que él era un hombre enérgico, que no era un vago, no era un flojo. Hay gente que dice, estos cristianos flojos no trabajan, no hacen nada. Pero es que este lo encontró trabajando, con su hermano, con otros más trabajando, y lo llamó. Entonces, Dios es el que distribuye nuestras cargas, aún trabajando, aún haciendo. Nosotros podemos servir en la obra del Señor. Y Jesús pensó en este hombre que con esa fuerza me iba a servir para capturar almas, que voy a ser pescador de hombres. Y él sabía que Pedro iba a levantar al hermano caído, que Pedro iba detrás de esas personas. Cuando nosotros veamos a alguien recién convertido o que tenga mucho tiempo y que ha caído, no lo pisoteemos.
No lo hundamos, ayudémoslo a levantarse. Nuestro Señor no nos ha llamado a hundir. Jesucristo nuestro Señor dice: yo no vine al mundo para que el mundo se pierda, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. Si Jesucristo se entregó para que nosotros, siendo pecadores, nos acercáramos a Dios, nosotros no podemos hundir al hermano. Dicen que entre los cristianos es el único ejército donde no ayudan al caído. En cualquier ejército, fuerzas armadas, ejército de Colombia, lo que sea, el que está caído lo levantan. Pero muchas veces un cristiano cae y los demás lo pisotean y lo juzgan. Es que él no era de nosotros. Es que eso le pasa, es que ahí tiene. Pero a mí no me pasaría eso. Pedro lo negó y nosotros muchas veces también lo negamos. ¿Cuándo? Cuando no queremos compartir su palabra. Cuando escondemos la Biblia que nadie la vea porque voy para el servicio. Cuando me abro la camisa cuando estoy en la calle porque después van a pensar algo. Cuando no le compartimos a alguien que sabemos que necesita una palabra y nos da temor, nos da vergüenza, nos da pena, también lo estamos negando. Cuando no queremos que la gente nos conozca como cristianos, cuando no predicamos, no evangelizamos, cuando no lo confesamos. Romanos 10, 9 y 10. Allá habla de la confesión con la boca y de creer con el corazón. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros tenemos que declarar con nuestra boca lo que nosotros somos y quién es Cristo en nuestra vida. No solo Salvador, sino también Señor. Muchos lo aceptan como el Salvador, pero no como el Señor. Yo te acepto, Señor. Quítame esta enfermedad, líbrame de esa deuda. Pero que yo haga lo que tú quieres, que yo me someta, que yo deje de tomar. No, eso no. Entonces Él tiene que ser Señor y tiene que ser Salvador. Hay que creer y hay que confesar. Pedro en ese momento no confesó. Creía en Jesús, pero no lo confesó. Pero nosotros juzgamos a Pedro. Claro, Pedro lo negó. Pero ¿y nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Entonces, hemos estado en peligro de muerte por decir que somos cristianos. Si cuando nosotros vemos que hay atentados en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, matando cristianos, iglesias quemadas, ¿qué pensaríamos nosotros? Si aquí nadie nos persigue y muchas veces no queremos decir que somos cristianos porque después nos excluyen del grupo, después la gente nos echa a un lado. Entonces, si nosotros no hemos sido expuestos a lo que fue expuesto Pedro, ¿cómo podemos estar seguros que nosotros no lo negaríamos también? Muchas personas nos han dicho: yo he tenido ganas de ir a una iglesia, yo sé que allá pasa algo diferente. A mi esposa y a mí nos han dicho: yo he tenido el deseo de llegar ahí, yo he pasado por ahí, he sentido algo, yo he tenido el pensamiento de ir. ¿Y por qué no llegan? Porque les da vergüenza. ¿Qué les da vergüenza? Que piensen que son cristianos, están en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica. ¿Qué dirán mis amistades? ¿Por qué otra cosa se aguantarían? Si nos han dicho que que han tenido ese pensamiento, algo que les ha dicho que vengan, ¿por qué no vienen? Han pasado por ahí, ¿por qué no han llegado? Porque muchos no han querido romper eso. ¿De qué dirán los demás? Estamos pensando más en lo que los demás dirían que en lo que diría Dios. Hay un libro que salió recientemente, se llama Los ciclos de la vida. Esta señora escribe, basada en muchos estudios, que una persona promedio tiene 60,000 pensamientos al día. 60,000 pensamientos, pero la mayoría son repetitivos. La mayoría son cosas negativas, la mayoría son de cosas del pasado. Las personas tratan de hacer lo que los demás quieren que ellos hagan, pero tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Nuestro Señor Jesucristo dijo: Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. A nosotros no nos debe importar si la gente nos critica por vestir como vestimos, por ser como somos, por hacer lo que hacemos.
Mucha gente prefiere estar bien con las demás personas que con Dios. Mucha gente dice una mentira para quedar bien con los demás, pero no bien con Dios. A nosotros tiene que importarnos es lo que diga Dios. Entonces, tenemos que dejar esa vergüenza y de lo que puedan pensar de nosotros. Dios es el que pone el querer como el hacer en el corazón, Filipenses 2:13. Cuando Dios nos pone a nosotros el deseo de buscarlo, de leer su palabra, de compartir su palabra, de hacer buenas cosas, Filipenses 2:13 lo que está diciendo es que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la gente dice, ¿qué van a decir mis amistades? Dios nos llama, pero llega el momento en que se van a acabar las oportunidades y el llamado. Mucha gente muere joven, mucha gente muere vieja y no han aceptado al Señor. Muchas veces habrán recibido muchas veces el llamado para aceptar a Cristo y no lo hacen. Nosotros leemos en Mateo 21 del 33 al 37, labradores malvados. Y esto es una parábola, usted la puede leer en su casa, es muy bonita. Pero un padre de familia, después de hacer un viñedo, eso está en Mateo 21, 33 al 37, después de hacer un viñedo lo alquila. Mateo 21, 33. Y ese padre de familia tiene una viña, la cerca, le pone un lagar, la edifica, la arrienda, se va. Pero cuando llega el momento de recoger los frutos, él manda a sus siervos a recoger esos frutos. Y en el versículo 34 él dice, envía a sus siervos y lo matan. Mandó sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos y los mataron. Ese fue el primer llamado. En el versículo 36 dice, envía a otros siervos y los matan. Hicieron lo mismo que con los primeros, los mataron. Segundo llamado. En el versículo 37 dice, mandó a su hijo. Dijo, a este no lo van a matar porque es mi hijo. ¿Qué dijeron ellos? Este es el heredero, si lo matamos nos quedamos con esto. Y lo mataron. Tercer llamado. ¿Qué les pasó a esas personas? Dice la Biblia, ¿cuál será el castigo? A los malos matará sin misericordia. Entonces, 3 llamados hubo para esas personas. ¿Cuántos llamados no habrán existido en nuestra vida? Igual otra parábola de la fiesta de bodas, Mateo 22, del 1 al 14. ¿Qué pasa aquí? Un rey también hace una boda y pasa invitación, anunciando que en determinada fecha se va a hacer la boda. Ese es el primer llamado. En el versículo 3 dice, envía a sus siervos a llamar a los convidados. Versículo 3, primer llamado. No quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, en el versículo 4 dice. Volvió a enviar a otros siervos. He preparado mi comida. Toros, animales engordados, todo está listo. Vengan a las bodas, segundo llamado. No vinieron. ¿Qué hace el Señor? Dice, bueno, entonces vayan a los caminos, inviten personas. Todo está listo, inviten más personas. Las personas llegan. Y cuando nuevas personas comienzan a llegar, viene alguien que no está vestido de bodas. ¿Cuál es la importancia de la boda y por qué es importante esto en nuestra vida? Porque nosotros tenemos una invitación para estar en las bodas del Cordero con Cristo en el cielo. Apocalipsis 19 del 6 al 10 habla de las bodas del Cordero. Recordemos un poquito qué quiere decir una boda, por qué una boda es tan especial, es tan diferente. Porque la boda de los judíos no es como la boda de ahora, en la cual los jovencitos se ennovian. Tienen 15 años y tienen novias. No trabajan, están estudiando, tienen que mantenerlo, sin embargo tienen novia. Ya están pensando, el noviazgo debe ser para casarse. El noviazgo no debe ser un juego para conocer a alguien, para experimentar. Hay que guardar la pureza. De la misma forma, Dios está diciendo que Cristo es el novio y la novia es la iglesia y la iglesia tiene que estar pura y sin mancha. ¿Qué pasaba en las bodas judías? Primero se hacía un contrato en la pareja, entre la pareja, y esta era la base para ese matrimonio. Y un año después, el novio iba a conocer a la novia.
Después venía una procesión que se hacía de noche. En una prédica que hicimos de las bodas del Cordero hablamos de eso. Una procesión de boda nocturna hasta la casa del novio, que es lo que va a pasar con nosotros cuando seamos llevados a encontrarnos con nuestro Señor. Y después viene un banquete que puede durar hasta una semana, según los recursos de la familia. Entonces, en esta parábola que estamos viendo de la fiesta de bodas, también hubo dos invitaciones. La primera invitación se hace con mucho tiempo de anticipación. Sepan que hay una boda y están invitados. La gente tiene que prepararse. Lo mismo pasa ahora. Nuestro Señor está diciendo: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, estemos preparados, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y viaja al occidente, cuando nadie lo espera. Y va a haber un arrebatamiento de la iglesia tiene que estar preparada. Entonces, ellos recibieron un primer anuncio, mucho tiempo antes. Después se dio otro anuncio, llegó y dijo: bueno, ahora sí está listo, vengan que todo está preparado. No quisieron ir, se quedaron. Muchas personas, a pesar de todas las invitaciones, se van a quedar por fuera. Pero volviendo a esta fiesta de bodas, pasó algo especial, o algo que hay que resaltar. Primero, en el versículo 22:5 dice: no hicieron caso. ¿Por qué no hicieron caso? Porque cada uno estaba entretenido en sus oficios, en sus quehaceres. ¿Qué nos está entreteniendo a nosotros para no estar preparados para la venida de Cristo? Tenemos mucho trabajo. Hay que atender los niños, hay que preparar la comida, hay que trabajar, hay que descansar, hay que ver el fútbol, hay que hacer esto, lo otro. Pero para el Señor no hay tiempo, y el día que venga, mucha gente se puede quedar por fuera y se va a quedar por fuera. Estas personas recibieron dos invitaciones. ¿Y qué hicieron? Estaban entretenidos, dicen, no hicieron caso. Pero cuando estas personas no quieren venir, el rey dice: mandan y traigan más personas, porque todo está listo y la boda se va a hacer. La boda. Y en el versículo 12, el rey se asoma y ve a alguien que no está vestido para la boda. Y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Dice que la persona enmudeció. Y nosotros diríamos: pero si a él le invitaron, él puede ir como él quiera. Si se va a presentar ante el rey, tiene que prepararse para eso. Usted no puede llegar ante el rey con la misma ropa con la que está haciendo oficio en la casa. La señora que está haciendo oficio y tiene una entrevista de trabajo, aunque esté haciendo oficio, se arregla, se perfuma, se prepara, acorde a lo que va a hacer. Si el señor está haciendo cualquier oficio, pero tiene una entrevista y quiere mostrarlo mejor, este hombre recibió una invitación del rey y no se preparó para estar ante el rey. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que esta persona no tenía ropas adecuadas para una boda. ¿Cuál es la importancia de la ropa? Que nosotros dice que espiritualmente tenemos que cambiar nuestras vestiduras. Apocalipsis 3:18, hay un mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3:18. Y nuestro Señor dice en el versículo 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando él estaba hablando a esta iglesia, la iglesia no estaba desnuda físicamente, era una iglesia que tenía dinero, era una iglesia que se sentían poderosas porque tenían bienes materiales. El Señor le dice: tú crees que tú eres rico, realmente tú eres pobre, pero compra oro refinado para que seas rico, vestiduras blancas. Y aparte de eso era ciego, le dice: unge tus ojos con colirio, lávate los ojos con colirio, que es la palabra del Señor, que tus ojos sean abiertos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros con esto? Que hay iglesias, que hay ministros, que hay cristianos que confían en sus fuerzas. Y el Señor les está diciendo: cambia tus vestiduras, no confiemos en la prosperidad económica. Mucha gente piensa que porque es prosperado, porque me va bien en los negocios, yo todo lo que toco me va bien. El Señor me está respaldando, y sin embargo están viviendo en pecado. Por eso no creas cuando alguien venga a decirte: el Señor te va a prosperar, sin decirte: el Señor te está pidiendo que estés en santidad. El Señor te está diciendo que abandones los malos hábitos. El Señor te está diciendo que dejes de vivir en unión libre o que dejes de tener otra mujer.
Si te están diciendo que el Señor te va a prosperar y lo que tú sabes que estás haciendo mal no te lo dicen, esa persona no viene de Dios. Porque dice santidad a Jehová. Eso es lo más importante. Volviendo al tema de Pedro, Mateo 4:18, nuestro Señor ve a Pedro y dice, te haré pescadores de hombres. Los haré pescadores, te haré pescador de hombres. ¿Qué es importante aquí? ¿Qué es notorio? ¿Qué hay que resaltar? Dice que Pedro abandonó su red enseguida. Pedro dejó lo que estaba haciendo, dejó su red, la abandonó. Mateo 4:18, 19 y 20. Dice, dejando al instante las redes, lo siguieron. Nosotros abandonaríamos lo que estamos haciendo por seguir a Cristo si no tenemos tiempo el domingo. No tenemos tiempo el viernes, no tenemos tiempo para el ayuno del miércoles, no tenemos tiempo. Pero criticamos a Pedro porque lo negó. Sin embargo, cuando Pedro conoció a nuestro Señor, abandonó, dice, dejando las redes. ¿Qué eran las redes? Su fuerza, su sustento, si él era pescador. Si abandonaba la red, ¿de qué vivía? Confió en la misericordia y la gracia de Jesús para suplir sus necesidades. Muchas veces nosotros decimos, yo hago esto, pero yo no suelto esto porque yo tengo que estar seguro. Es como cuando alguien está enfermo y entonces buscan a Dios y buscan al diablo. O cuando el Señor les hace una promesa, pero yo tengo que ayudar. Entonces, o confiamos o no confiamos, pero no podemos confiar a medias en el Señor. Entonces, si nosotros no dejamos todo lo que tenemos por seguir a Cristo, ¿cómo vamos a criticar a Pedro que sí dejó todo lo que tenía? Él le dijo, te voy a hacer pescador. Jesucristo hizo alusión también a lo que dice Jeremías 16:16, donde dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y cazadores, y los cazarán. Dios había enviado pescadores y cazadores, que era el ejército de Babilonia, para rastrear la tierra, buscando a los rebeldes de Judá, porque Dios dijo que los iba a castigar, y voy a buscar pescadores de hombres. Jesucristo nuestro Señor toma la misma frase y le dice a Pedro, te voy a hacer un pescador de hombres. Pero a diferencia del pueblo de Babilonia que venía a castigar a Judá, Pedro iba a pescar hombres para traerlos a la salvación por medio de Cristo y por medio de su gracia. Situémonos en el contexto. ¿Dónde vivía Pedro? ¿Qué hacía Pedro? Pedro era un pescador. ¿Y dónde pescaba? En el mar de Galilea. Eso no es un mar, eso es un lago. Pero un lago gigante. 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Y es tan fértil que al lado tiene una llanura supremamente fértil. Había gran vida agrícola. Pero muchas personas vivían pescando. Y dice que muchas barcas no tenían ni siquiera que alejarse mucho porque había grandes bancos de peces en toda la orilla. Y entonces ellos pescaban, como cuando nuestro Señor viene y va a buscar a Pedro. Pedro está a la orilla, dice que estaba a 200 codos, o sea, 100 metros. Y normalmente ahí debían pescar mucho porque había muchos bancos de peces. Alrededor de este lago había 9 ciudades. Cada una tenía en promedio 15,000 personas. Estamos hablando de casi 150,000 personas. O 135,000 para ser más exactos. Había más gente aquí que en Jerusalén. Por eso gran parte del ministerio de nuestro Señor fue aquí en Galilea. Tiberias era una de esas ciudades. Era tan importante el pescado que Betsaida quiere decir ciudad del pescado. Entonces, ahí era donde Pedro vivía, donde Pedro trabajaba. De ahí es donde el Señor lo toma a él. Eran como 4 pescadores que tomó y le dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. Entonces, es importante cómo nuestro Señor toma el oficio de cada uno de nosotros para la obra de Él. Alguien puede decir, yo soy abogado, ¿cómo le sirvo al Señor? El Señor tiene un plan de cómo tú vas a ayudarlo a atrapar almas, a rescatar almas, el que está perdido, el que está sediento. Pero yo soy vigilante, yo soy portero, yo soy agricultor. En lo que tú estés haciendo, en lo que tú sepas hacer, el Señor te va a usar como instrumento. Entonces no somos nosotros, sino es Dios, que es el que nos hace importante. Realmente lo importante es Él. ¿Qué es una red? Esa red es el instrumento de Pedro. Y es tan importante que nuestro Señor lo usa hasta en una parábola. Mateo 13, 47, 48, 49. Dice, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿Qué quiere decir una red que echan en el mar?
que llega hasta lo más profundo y se trata a todos los peces, grandes, pequeños, de todo tipo. Está hablando de la evangelización. Está hablando que nosotros tenemos que ser como una red que va acercando al enemigo y que vamos cogiendo almas. Algo importante dice el versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán los malos de los justos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos hacer acepción de personas en cuanto a la evangelización. Tenemos que predicarle al ladrón, tenemos que predicarle al drogadicto, tenemos que predicarle a la prostituta, tenemos que predicarle a todos. Y los ángeles del Señor en la venida de Cristo apartarán los malos de los buenos. No, yo le comparto al doctor, yo le comparto al Señor, yo le comparto a Don, pero no, yo no lo voy a compartir a ese. Todos merecemos, o sea, nadie merece la salvación, pero Dios la manda para todos. Es gratuita. Venid y tomad gratis, comprad, dice Él. Entonces, Él pone el ejemplo de la evangelización. Entonces, volviendo al tema de Pedro. Pedro tenía muchas cualidades, pero el Señor tenía que ir moldeando ese carácter, y es lo mismo que tiene que hacer en nosotros. Muchas veces nosotros no queremos dejar que el Señor actúe en nosotros. Muchas personas me han dicho, es que yo cuando trato de buscar al Señor vienen problemas, se me enferman los hijos, me pasa esto, me pasa lo otro. Entonces toman temor del enemigo, le creen más al enemigo que a Dios. Entonces, algo importante, Mateo 16 del 3 al 20 nos muestra la confesión de Pedro. Pedro sí sabía quién era Cristo. Pedro no es como los demás que pensaba que era un maestro más. Pedro lo confesó. En Mateo 16 del 13 al 20, en el versículo 16, Pedro le dice, ¿qué dicen los discípulos que soy yo? ¿Quiénes dicen ellos que soy? Y él le dice, ¿y tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, por revelación del Espíritu Santo, conoció quién era Cristo y la divinidad de Cristo. Y en el versículo 17 él le dice, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres. No te lo reveló la carne. No era como muchas personas que yo deduzco, en mi lógica yo pienso. El Espíritu Santo le reveló directamente a Pedro quién era ese hombre que estaba con él. Le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el enviado. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que recibe la revelación de que está acompañando al Hijo de Dios y después lo niegue? Porque todavía el carácter de Pedro tenía que ser transformado. Y si cada uno de nosotros no permite esa regeneración, quitarse el ropaje del viejo hombre, vestir, lo que dice ahí, vestiduras blancas del nuevo hombre, entonces nos pasaría como a Pedro también. ¿Qué fue lo que Pedro conoció? Que Cristo era el Hijo, que había venido por algo sobrenatural. Nació de una virgen, fue llamado Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y se reveló como Dios. Recordemos que Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, cuando metió el dedo en la llaga. Se dio cuenta que realmente era el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién era Pedro para tener una importancia de esto? Nació en Galilea posiblemente, porque vimos que vino de esa región. Y la tradición cuenta, no lo dice la Biblia, sino la tradición, que él fue crucificado con la cabeza hacia abajo porque él dijo que no era digno de ser como su Señor, de morir como él. No tenía estudios, sin embargo fue un líder entre los discípulos. Por eso nadie en la iglesia puede decir, yo no me siento capaz de ser un líder, de ser el ministro de alabanza, de ser el ministro de esto, porque yo no tengo estudios. Porque yo he quedado sorprendido de personas que no han terminado un bachillerato y el Señor les revela la palabra mejor que cualquiera. Cuando el Señor se place, y eso nos tiene que mostrar que lo importante no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Pedro fue un líder y Pedro no tenía estudios, era un pescador, a diferencia de Pablo, un erudito con tantos estudios. Entonces, tenemos que saber que Dios camina con los que caminan. Dios se mueve con los que se mueven, como dice una alabanza.
Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Te mando que seas fuerte, que te esfuerces y que seas valiente. Yo estaré contigo. Entonces lo importante en nuestra vida es la gracia de Cristo. La preparación es importante, pero la mucha letra mata y el Espíritu vivifica. Pablo entendió que todos los estudios de él delante de Cristo no servían. Ahora, no es que Dios deseche la carrera que tengamos, cualquier cosa Él la va a utilizar, pero lo importante es depender de su gracia, no de nuestras fuerzas. ¿Por qué Pedro era tan impulsivo, aún en las cosas de nuestro Señor? Era porque no entendía el plan de Cristo. Pedro todavía pensaba como humano. ¿Qué le dijo el Señor? Retrocede, Satanás. Cuando el Señor le dijo, es necesario que yo me vaya para que yo les mande un consolador, uno igual que yo. No, Señor, ¿cómo te va a hacer eso? A ti no te puede pasar eso. Entonces, él era fuerte, pero él era tan impulsivo con las cosas del Señor porque él no conocía verdaderamente el plan de Dios. Se negaba. A él le pasó, como le pasó al mismo Judas. Judas pensó que tenía que ir donde Cristo con palos y espadas, cuando Cristo su plan no era hacer las cosas por la fuerza, sino sometiéndose a la voluntad de Dios. Cuando el diablo lo tienta y le dice, tírate de aquí, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece con la piedra. El diablo quería que nuestro Señor hiciera un espectáculo tirándose de allá, del pináculo ese del templo, y que los ángeles vinieran. Él quería que Cristo convenciera a las personas con un espectáculo, y no con la voluntad de Dios que fue a través del sufrimiento y de la cruz. Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Que en nuestra vida lo importante es hacer las cosas a la manera de Dios y hacerlo todo para la gloria de Dios. Muchas veces decimos, yo quiero cantar, pero que me escuchen, que vean mi voz. Yo quiero predicar y que vean mi palabra. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, pero para que me vean, para que se den cuenta que yo sí hago. Entonces, Pedro no comprendía ese plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que Pedro terminó entendiendo de qué manera había que hacer las cosas. Cuando arrestaron a Jesucristo, ¿de dónde venían? De Getsemaní, estaban orando. Y cuando vienen por Jesucristo, ¿qué hace él? Saca una espada y le cortó una oreja. Yo pienso que Pedro era zurdo, porque la gente viene de frente y él le corta la oreja izquierda. Yo no creo que él vaya a cruzar la mano, debió cogerla con este lado. Dice que le quitó a Malco la oreja derecha y nuestro Señor se la puso. Mateo no menciona quién fue, pero Juan sí lo dice fue Pedro. ¿Y de dónde sacaron una espada? Resulta que ellos andaban con el Señor y andaban con dos espadas. En Lucas 22:38, el Señor les dijo, cuando yo los mandé a predicar, que no llevaran alforja ni llevaran eso. Tienen que conseguir espada, pero él les estaba hablando de que tenían que prepararse para el ministerio. Y le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Lucas 22:38. Señor, aquí hay dos espadas. Una de esas espadas la usó Pedro, o sea que ellos andaban armados, a pesar de andar con Cristo, porque todavía no confiaban completamente en el Señor. Entonces tenemos que preguntarnos si el cristiano que tiene armas en su casa está completamente confiando en Dios. O confiamos en las armas o confiamos en Dios. Pero estas personas todavía andaban armadas y con una de esas Pedro cortó la oreja de Malco, así se llamaba. Así que la iglesia tiene que cuidarse de no andar sin oreja, tenemos que estar con los oídos abiertos. Entonces, Pedro niega a Jesús. Pedro pensó más en él que en Cristo. Entonces, cuando Pedro oye que ese gallo canta y se cumple la profecía que nuestro Señor le había dicho, esta misma noche me vas a negar. Pero ¿qué acababa de decir él? Aunque todos te nieguen, Señor, yo no te voy a negar. Y él le dice, ustedes se van a escandalizar de mí esta misma noche. Él se sintió mejor y dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Y entonces, ¿por qué lloró Pedro? Porque tuvo un verdadero arrepentimiento.
A diferencia de lo que hizo Judas con la traición, que no buscó que Dios lo reconciliara con Jesús. Judas se mató, se suicidó. Pero Pedro, cuando lloró amargamente, dice la Biblia, lloró amargamente. Lo que quiso decir es que reconoció que había pecado, pero reconoció que en ese hombre podía haber perdón. Y es lo que Dios nos quiere ofrecer hoy a través de Cristo, el perdón. Cualquier pecado que hayamos cometido. El domingo pasado hablábamos del aborto y cómo renunciar a todo eso. Y cómo romper esas maldiciones que en la vida trae la iniquidad y la transgresión que eso produce. Pedro, a pesar de haber hecho eso, dice, lloró amargamente, pero siguió al Señor, porque sabía que en Él sí iba a haber perdón. En Mateo 26, del 30 al 35, Él dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué dijo él? Aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, vamos a ver en qué momento llegamos aquí. Venían de la cena del Señor. Acababan de celebrar la Pascua con el Señor. Después de eso, Jesucristo, cantaron himnos, dice la Biblia. Estaban alegres, emocionados. El Señor le dice, se van a escandalizar de mí. Van a Getsemaní a orar. A Jesucristo lo arrestan. Van ante el concilio. Y mientras él está en el concilio, a Pedro lo reconocen. ¿Quién lo reconoce? La criada. Ahí dice que cuando se habla de la vigilia de la medianoche o del canto del gallo, es la que está entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Recuerden que en el pueblo romano las vigilias son diferentes a las vigilias del pueblo judío. Las del pueblo judío son cada 4 horas. El día viene de 6 de la mañana a 6 de la tarde y las vigilias comienzan de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La vigilia que celebran los judíos, ellos la dividen en 3 de 4 horas. De 6 a 10, de 10 a 2 y de 2 a 6. Pero el pueblo romano lo divide en 4 de cada 3 horas. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Esa que va desde las 12 a las 3 le llaman la vigilia del gallo. Y por eso es que el gallo canta a esa hora. Entonces, cuando Pedro lo está siguiendo, hace frío, dicen que era como el mes de marzo, bastante frío en Israel. Llegan al patio del sumo sacerdote, que le llaman el pretorio, era como la residencia oficial del gobernador. Cuando llegan allá y hace frío, en el patio tenían fuego, él entra ahí, y es cuando la criada lo ve y le dice, tú eres de ellos, tú eres Galileo. ¿Qué tenía de particular Galileo? Como decir, tú eres costeño, yo denoté el acento, tú eres de allá. O no, tú eres paisa por el acento. Él le dijo, tú eres Galileo y tú estabas con ellos. ¿Cuándo yo? No, yo no lo conozco. Después otro familiar del que él le cortó la oreja lo ve de nuevo y le dice, tú estabas con ellos. ¿Cuándo yo? Cuando le vuelven a decir por tercera vez, tú estabas, él vuelve a decir, yo. Hay una versión como la Nueva Versión Internacional que entre otras cosas no me gusta, pero dice que Pedro maldecía, lanzaba maldiciones contra él mismo diciendo, si lo que yo estoy diciendo es mentira, que las maldiciones de Dios caigan sobre él. Pedro pensó que a pesar de la negación y de haber andado con Cristo, la gente no lo iba a reconocer. Nosotros somos carta abierta, ya lo hemos dicho varias veces. La gente sabe lo que hacemos y dónde andamos. Por eso usted no piense que porque está en otra ciudad la gente no lo va a ver y puede hacer algo porque allá lo van a ver. Usted se puede ir a otro país y se encuentra con un conocido. Hay gente que se mete en el barrio más profundo pensando que allá puede hacer fechoría y allá lo conocen. Pedro pensó que se iba a esconder y lo conocieron. 3 veces lo acusaron y 3 veces negó al Señor. Pero después de eso nuestro Señor muere, resucita. Llega María Magdalena temprano. El ángel ha rodado la piedra. Le dice, avisa a los discípulos que el Señor va para Galilea. De allá de donde lo recogió, para allá va. Dile que lo esperen allá. En el camino se encuentra con estas mujeres. Le abrazan los pies, dice en el libro de Mateo. Y le dice, diles que voy para allá. Dios cumple las promesas. Jesucristo dijo que iba a morir y al tercer día resucitar, y así lo hizo. Cuando Dios nos haga una promesa, creámosle que Él es fiel para cumplir. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel.
Pedro fue infiel, pero el Señor siguió siendo. Pedro fue infiel y Cristo fue fiel. Él es fiel a las promesas que nos hace. Por eso no debemos desconfiar, porque la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él dice, Él lo hará. Le dijo a esta gente, voy a resucitar el tercer día. Y resucitó el tercer día. Y le dijo a María, dile a ellos que me voy a encontrar allá, que me esperen allá en Galilea. Y eso también pasó antes. ¿Dónde pasó antes? En el sepulcro. Porque vemos que cuando ellos llegan al sepulcro, porque María les ha avisado, ellos llegan allá y cuando ven que la piedra fue robada por el ángel, salen corriendo Juan y salen corriendo Pedro. Juan era más joven, Juan llega primero y él se asoma. Dicen que era una cueva recién hecha para servir como tumba, pero era bajita. Y entonces llega Juan y alcanza a ver los lienzos y se da cuenta que el Señor no está, que los lienzos están sueltos, pero no tiene valor para entrar y el que entra es Pedro. Entonces nos muestra que Pedro era un hombre fuerte. Juan veía, pero Juan le daba miedo entrar. Pero entonces algo que me llama la atención es que dice que Pedro estaba pescando y dice que estaba desnudo. Y él se pone su ropa para presentarse ante Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir desnudo? Mucha gente dice no estaba sin ropa. En Israel estaba prohibido la desnudez. Levíticos 18, del 9 al 19, habla de la desnudez. No descubrirás la desnudez de tu suegra, no descubrirás la desnudez de tu nuera, no descubrirás la desnudez de tu tía. Habla de la desnudez. Allá no, o sea, eran un pueblo tan pudoroso que ellos no iban a andar sin ropa pescando. No tenían la ropa intermedia y la ropa exterior, que era otra cosa. Ellos tenían su ropa de trabajo. Pero Pedro entendió algo, y es lo que estábamos hablando en la parábola de la fiesta de bodas. Estar bien preparado y bien vestido. Pedro entendió que por mucho gozo que tuviera de estar ante el Señor, tenía que estar bien vestido. Y dice aquí que Pedro se puso su ropa. Dice en el versículo, es el Señor. Pedro se ciñó la ropa porque estaba despojado de ella y se echó al mar. Entonces, lo mismo que estábamos hablando, cuando nosotros nos presentemos ante Cristo, tenemos que estar bien vestidos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir bien vestido? ¿Qué quiere decir ropa? Ropa quiere decir las obras justas de los santos y la gracia del Señor. Él le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Lo dice en el versículo 15, 16 y 17. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Dice la Biblia que Pedro se puso triste porque le preguntó 3 veces. Lo negó 3 veces. 3 veces tuvo que confirmar y confesarlo con su boca. Las 2 primeras veces que el Señor le pregunta a Pedro que si lo ama, la frase que utiliza es, o la palabra que utiliza es agapao, o sea, del amor ágape. Y esto es un amor que requiere de compromiso, que requiere de voluntad, que es un amor inteligente y que lo determina la mente y la voluntad. Las 2 primeras veces le dijo, usando el término agapao, tú me amas, pero me amas de esa forma. Las 2 primeras veces le dijo que sí. La tercera vez ya él no usa ese término, sino que usa la palabra fileo, que ya está indicando que hay una amistad entre 2 personas, como un amor filial, como el que hay entre un padre y un hijo. Hablamos de amor eros, hablamos de amor ágape, hablamos de amor filial. La última vez que le preguntó como amigo, tú me amas como amigo, amor fileo, indicando que había una amistad fuerte con Pedro, que había emoción por el Señor, era un amor afectivo y más personal. ¿Qué buscaba Jesucristo nuestro Señor? ¿Qué buscaba de Pedro? Amor de la voluntad, amor del corazón, pero que brota tanto del propósito como del afecto personal. Cuando Pedro respondió, tú sabes que te amo, que nosotros nos comprometamos con el Señor, con el corazón, pero también con la mente. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros oremos lo hagamos con el espíritu y con la mente. Nosotros tenemos que orar también con nuestro cuerpo, pero también con nuestro espíritu, con nuestra mente y con nuestro espíritu. Amado Dios y bendito Padre, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor.
Te damos a ti la acción de gracias porque toda la acción de gracias la traspasamos a ti, Señor. Tuyo es el mérito porque tuyo es el poder y tuya es la gloria. Solo tú eres creador, Dios, y solo tú mereces la adoración. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por un día más de vida, Señor, en el cual podemos recibir de ti, Señor. Tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Te pedimos, Dios, que nos perdones si como Pedro en algún momento te hemos negado, Señor. Te pedimos perdón como Pedro, Dios, si en algún momento hemos sido confiados. Hemos confiado en nuestras fuerzas. Hemos confiado en que tenemos tantos años en el Evangelio, Dios, que ya tú nos entiendes. Tu palabra dice, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a buscarte cada día, Señor. Ayúdanos cada día a despertar pensando en ti, Señor, dándote gracias por el alimento, por el techo y por todo lo que pasa en nuestra vida. Dios, presentamos ante ti cada persona aquí, Señor, cada familia representada. Te pedimos perdón por sus pecados, por mis pecados, por los pecados de nuestra familia. Como Daniel decía, Señor, perdona los pecados de este pueblo. Yo te digo, Señor, que en el nombre de Jesucristo nuestro Señor perdones nuestros pecados, Dios. Afírmanos, Señor, para reconocer que solo no podemos, Señor. Tú dices que alejado de ti nada podemos hacer, que tú eres la vid verdadera, Señor Jesús. Y presentamos cada vida nuevamente, Señor, y te decimos que nos afirmes, que nos llenes, que saturen, que tu Espíritu Santo sature nuestra vida, Señor. Satúranos, Señor. Saca de nosotros toda impureza. Ayúdanos, Señor, a entregar todas nuestras cargas delante de ti. Ella tus cargas sobre Jehová y Él te sostendrá. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti, dejando fuera toda ansiedad, Señor. Dejando fuera, Señor, toda vergüenza. Que deje de importarnos, Señor, lo que piensen las personas, pero que nos interese más lo que tú piensas. Entendemos que tenemos que dar un buen testimonio, Señor, pero tú dices que si te buscamos a ti en lo oculto, en lo secreto, tú nos exaltarás en público, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar tu gloria en todo momento, Señor. Padre bendito, tú has mostrado tu amor de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú nos has hecho hijos, Señor. A todo el que reciba a Jesucristo, a todo el que en Él cree, le da la potestad de ser hecho hijos de Dios. Gracias por hacernos hijos. Gracias, Señor. Estábamos destituidos por cuanto todos pecamos, Señor. Estábamos destituidos, pero gracias a Cristo tenemos libre entrada al trono de la gracia, Señor. Gracias por el día de hoy. Presentamos ante ti esta semana, Señor. Ayúdanos, Señor, llénanos de fuerza, llénanos, Señor, llena tanto nuestro corazón de tu presencia, de tu gracia, de tu unción, Señor, que cuando abramos la boca, Señor, a partir de hoy, Padre, las personas reciban de tu palabra, de tu presencia, Señor. Bendito Dios. Como dijo Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Ayúdanos a llenarnos tanto de ti, Señor, que cuando abramos nuestra boca tú respaldes en el nombre de Jesús. Y los endemoniados sean libertados, Señor. Los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. Las puertas de las cárceles sean abiertas para los presos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que es mejor dar que recibir, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio, de aquellos que traen las buenas nuevas, Señor. Padre, los proyectos que como iglesia tenemos de evangelizar, Señor, de tomar almas para ti, Señor. Ayúdanos a que sean una realidad, Señor. Como le dijiste a Jeremías, no digas que soy pequeño, yo pondré palabras en ti. Como dijo Moisés, soy tardo para hablar, Señor, pero tú dijiste, yo pondré palabras en tu boca, Señor. Padre, que cada persona aquí pierda el temor de hablar, porque serás tú en el nombre de Jesús poniendo palabras en nuestra boca. Te pedimos en el nombre de Jesús que afirmes cada vida, Señor.
como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desesperarnos por las cosas materiales, Señor, a que hagamos tesoros en el cielo, Señor, a prepararnos, Señor, sabiendo que un día vendrás por tu iglesia. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para cuando nos tomes, Señor, y en el aire nos encontremos contigo, Señor Jesús. Ayúdanos a estar preparados para ese momento, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a desearte más que cualquier cosa, más que cualquier persona, Señor. Destrona de nuestro corazón todo lo que ocupa el primer lugar, Señor, porque tuyo es, Señor. Tuyo es, Señor. Nadie puede ocupar tu lugar, Señor. Ninguna cosa creada. Por eso tu palabra dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, nada, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo. Nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que has hecho y por lo que harás en el nombre de Jesús, Señor. Porque sabemos que no descansarás hasta cumplir tu propósito en nuestra vida, Señor. Declaramos, Señor, creemos lo que dice tu palabra, que el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Señor. Y fiel es Dios que no nos abandona. Fiel es Dios que está con nosotros cada día, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Te pedimos por las personas afuera, Señor. Te pedimos por la población de Magangué, Señor, que vive en idolatría, Señor, que vive en sus afanes, Dios, que vive en sus ansiedades, Señor. Te pedimos misericordia para este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Reprende todo lo que se levante contra tu nombre, Señor. Reprende todo lo que se levante contra tu iglesia, Señor. Padre, el hombre está haciendo leyes que van en contra de tu palabra, pero ayuda a tu iglesia a permanecer firme, Señor. Como dice tu palabra en Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, agentes de cambio. Que donde lleguemos, Señor, tú nos respaldes. Que donde lleguemos tu presencia vaya con nosotros, Señor. Que donde lleguemos vayas rompiendo, Señor, cerrojos de bronce y puertas de hierro, Señor. Te pedimos libertad para este pueblo, libertad para nuestras familias, Señor, los que aún no te han aceptado, Dios. Misericordia para nuestras familias. Haz con ellos lo que tengas que hacer, Señor. Haz con ellos, Señor, lo que tengas que hacer, pero así sea que en el último momento te acepten, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por aquellas personas que han estado tibios, Señor. Por aquellas personas, Señor, que no han tomado la decisión, Señor, de seguirte completamente, Dios. Hay personas indecisas, tú dices que tú los vomitarás, Señor. Te pedimos que los tomes, que los afirmes, Señor. Que los tomes, Señor, y los ayudes a echar raíces, Dios. Que estén basados en la roca inconmovible que es Cristo, Señor. Que nada los pueda mover, Señor. Hoy es el día que has dispuesto para afirmar el corazón de cada persona que está débil. Hoy es el día que has dispuesto, Señor. Así como hiciste un llamado, Señor, en la parábola de los labradores malvados o en la parábola de la fiesta de bodas, Señor, hoy estás haciendo un llamado a que toda persona, Señor, que ha estado inestable, que ha estado insegura, que ha sido de doble ánimo, hoy se afirme. Hoy es el día que el Señor ha puesto para salvación en el nombre de Jesús. Hoy es el día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que has hecho en nuestras vidas, porque debemos creer, porque para el que cree en Jesús todo es posible, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, y amén, Señor. Recibe estos aplausos, porque son para el Rey de Gloria, porque son para ti, Señor, solo para ti, Dios.